Bien, al atardecer de todos los días viernes, el mundo espiritual abre para nosotros la ventana cósmica del sagrado Shabbat y lo hace para el bienestar de todos, para que de esta manera quien quiera hacer un alto en su vida rutinaria, buscarle propósito espiritual, hacerse de un destino diferente y mejor, hallarle sabor y color a la vida, elevar su alma, encontrar el verdadero propósito a su existencia, que pueda hacerlo. Para ello, definitivamente debemos buscar la manera también de cómo poder conectar con este caudal energético, con estas emanaciones divinas que el sagrado Shabbat trae para nosotros. Hay que entender que el Shabbat fue creado por el Eterno para el bienestar del hombre. El Shabbat fue creado por el Eterno para el bienestar del hombre, para provecho, para satisfacción, para realización y plenitud del hombre. Así que nuestros agradecimientos a Akadosh Baruj Hu por el regalo del Yom Shabbat. Y así, bienvenidos todos en este día 2 de mayo del año 2025 y día 5 de Iyar del año 5785 de la creación del mundo. Bueno, al ser hoy día 5 de Iyar, hoy es el aniversario número 77 de la independencia del Estado de Israel. Nuestros agradecimientos entonces al Creador y siempre nuestras plegarias por la tierra escogida. Y escogida para la elevación del mundo entero. Y así Talmidai y Haverai, igualmente Shabbat Shalom, y bienvenidos a estudiar Torah, hoy dos parashot juntas, Tazria y Metzorah. Hoy se nos unen las parashá número 27, Tazria, y la número 28, Metzorah. Ahora, Tazria, como sabemos, nos habla de la mujer cuando se embaraza y da a luz. Tazria nos habla de la mujer cuando concibe, cuando pues el mundo espiritual de Akadosh Baruj Hu, su marido y ella hacen bajar un alma del mundo espiritual. Y Metzorah nos habla de la persona que por sacar el mal de su corazón por la boca, hablando negativamente de su prójimo, por habla mala, Metzorah nos habla que el universo hace que esta persona se vuelva
llagada en su piel, afectada en su carne, que se vuelva un Metzorah, es decir, un leproso o llagado en su piel. Su hablar mal del prójimo, de su hermano, de su vecino, es que le trae esta temible plaga, la del Sara'at, mal traducida al español como lepra. De manera que de una forma sencilla, práctica, que es a lo que hoy le vamos a apuntar y a enfatizar, y sin irnos hoy por los secretos de la Torá, por los secretos o sodot de la Torá, uniendo Tasría, es decir, la mujer que da luz, uniéndola con Metzorah, el afectado por el Sara'at, es decir, el leproso, haciendo la unión de ambas. La enseñanza entonces de ambas parashot nos hace ver el rol activo que los padres debemos tener con nuestros hijos. Tasriá, una mujer que da luz. Metzorah, una persona que se vuelve afectada en su piel. Juntando ambos conceptos o ambas enseñanzas, entonces, reitero, nos hace ver acá la número 27 y la número 28, el rol activo que los padres debemos tener con nuestros hijos. Pues sucede a veces que por no establecerles límites, por no establecerle a nuestros hijos restricciones, reglas o frenos a sus vidas, sucede a veces que los hijos se crían sin principios y sin valores, sin bases conductuales, por las cuales orientar sus vidas tanto en su desarrollo como también para el resto de sus vidas. Y por lo tanto, por carecer de buenas bases conductuales, suele suceder que a veces los hijos ya crecidos, por no tener ese arraigo, esos fundamentos de principios y valores, los hijos reaccionan en base a emociones, sobre la base de sentimientos. A veces su reacción es por el ambiente donde se mueven, las circunstancias o la presión social, no sobre la base de principios y valores. En el Tanaj tenemos un caso extraño, aunque para nosotros que estudiamos los secretos de la Torá no nos parecen extraños, pero leyéndolo literal y llanamente, ciertamente en el Tanaj tenemos un caso extraño, entre comillas, acerca de un hijo de David Amelech llamado Adonijah, traducido al español como Adonías. Su nombre hebreo, Adonijah. El Tanaj nos hace ver que a este muchacho, David su padre, nunca le había reprochado nada en toda su vida.
David, como padre a Adonijah, nunca lo había contrariado, nunca lo había amonestado, entristecido. En otras palabras, a Adonijah, David nunca lo había disciplinado, sino que le toleraba todas las cosas. Y por lo tanto, este muchacho se crió, se desarrolló y creció sin bases conductuales. Él no conocía de reglas, límites o restricciones. Y por lo tanto, metafóricamente hablando, alegóricamente hablando, Adonijah se volvió un Metzorah, un leproso. Pues leyendo el Tanaj, vemos que ya cuando David Amelech, su padre, está postrado en cama, anciano, pues se rebeló. Tomó gente, tropas, soldados y se rebeló. Se volvió un rebelde que quiso usurpar el derecho al trono que por decreto divino le pertenecía a Shlomo. Y esto mismo llevó a Adonijah a una muerte prematura. Es que fue un muchacho que se crió, como dice el Tanaj, que David su padre nunca le había contrariado, nunca lo había amonestado, nunca lo había entristecido, nunca lo había disciplinado. Así que este muchacho ya ha crecido, este personaje, este príncipe ya ha crecido, carecía de principios y valores. Y por lo tanto, en un momento dado, él reaccionó de acuerdo a sus sentimientos, emociones o ambiciones muy personales. Pues reitero, no tenía un arraigo de reglas, de restricciones, de límites, de bases conductuales por las cuales regirse. Así que se rebeló y su rebelión eh, lo llevó a una muerte prematura. En Melahim Aleph, primer libro de los reyes, nos dice: entonces Adonijah ben Agit se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. La rebelión se levantó. Y su padre, dice el Tanaj, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalom. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Así que la lección de la unión de estas dos parashot, Tazria y Metzora, Tazria que tiene que ver con el nacimiento de una vida en este mundo, y Metzora que tiene que ver con la persona que se vuelve leprosa, viene a enseñarnos a los padres el rol activo que debemos ejercer sobre nuestros hijos. Debemos de enseñarles restricciones en sus vidas
por supuesto que no son gratas para ellos, como no las fueron para nosotros en su momento. Pero al final son las que nos guardan, nos protegen, las que nos han formado, las que nos hacen personas de bien en la sociedad. Hay que enseñarles restricciones en su hablar, a no decir mentiras. Desde el momento en que los cachamos con una, hay que pues aconsejarles de una forma muy tranquila, amena, pero estableciendo muy bien en ellos que es una práctica que no es correcta. Igual debemos de evitarles malas compañías. No les va a parecer, pero desde el momento en que los padres vemos que personas cercanas a nuestros hijos se convertirán en una mala influencia para ellos, o de quienes pueden aprender cosas muy, pero muy negativas, debemos buscar la manera como orientarles de buen modo, con buenas maneras, con palabras muy correctas, hacerles ver que las juntas con las cuales están involucrados no son apropiados para él o para ella. Debemos establecerle reglas o restricciones en el vocabulario que no es propio del hogar, que no es propio de los padres. Igual debemos enseñarles a controlar su naturaleza reactiva, porque de esta manera ellos se ahorrarán muchísimos problemas en el futuro. Así que hay que enseñarles a controlar su naturaleza reactiva. El respeto al prójimo, como también a su propiedad privada. Hay que inculcarle valores. De esta manera, nuestros hijos irán por la vida conociendo su lugar, pero también irán por la vida con la conciencia que en este mundo donde vivimos, para todo hay límites. Ahora, haciendo esto, por supuesto que potenciaremos sus vidas para evitar que en el futuro se vuelvan leprosos en la sociedad. ¿Qué lograremos? Les potenciaremos para evitar que en el futuro se vuelvan leprosos en la sociedad. De hecho, toda la consejería, todos los regaños, los límites que establecemos en nuestros hijos, vienen a ser parte de ellos. Aunque tal vez al principio pareciera ser que no los toman en cuenta. Pero sí, toda la consejería, las amonestaciones, los regaños, los frenos que les establecemos, vienen a encarnarse dentro de ellos. Y vayan a donde vayan, la consejería que reciben de los padres les acompañarán siempre. Porque toda esa consejería,
amonestación o enseñanzas quedarán profundamente grabados dentro de ellos. Y en el futuro, cuando ellos se encuentren con situaciones adversas, óigame, lo que va a suceder. Inmediatamente vendrá a ellos el consejo que recibieron de sus padres en su momento. Un milagro ocurrirá, por supuesto. Es que se va a activar dentro de ellos lo que aprendieron en el hogar, lo que aprendieron en casa. Igual en la sabiduría divina tenemos un caso de un hijo, hablando de Shlomo, que él también dice, porque yo también fui hijo de mi padre y delicado, porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre. Y oiga, y él me decía, o él me enseñaba y me decía, lo que vemos acá es que llega el momento, por eso reitero, que a veces pareciera que todos los consejos que proporcionamos a nuestros hijos pareciera que no los toman en cuenta, pero vienen a quedar grabados dentro de ellos. Y él me enseñaba y me decía, y ahora comienza Shlomo a hacer memoria, a recordar toda la consejería que recibía en casa por parte de su padre y de su madre. Hablamos de David Amelech y de Bathsheba. Así que dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Y le decía el padre al hijo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encomendado o te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Y oiga lo que le decía el padre al hijo desde temprana edad. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Qué está diciendo Shlomo? Todas estas cosas mi padre me las enseñaba. Yo todo esto lo aprendí en casa. Ahí estaba mi padre, ahí estaba mi madre, constantemente recomendándome oír consejo.
Ahí estaban amonestándome, enseñándome, educándome, formándome. Y al final, los hijos venimos a convertirnos en la extensión de lo que fueron nuestros padres. Los hijos al final venimos a convertirnos en la encarnación de ellos. Y oiga, todos aquellos que estamos familiarizados con el Tanaj y principalmente en este caso con Mishle, libro de los Proverbios, este está lleno de esta sabiduría. Y Shlomo dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. De acá que los padres tenemos que formar, educar, orientar, guiar. Y ya dije, dentro de esto incluye el establecimiento de restricciones o límites o poner frenos a sus vidas. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Y aquí viene lo que estábamos diciendo, que toda la consejería y regaño de nuestros padres quedan grabados en nosotros. Y llega el momento en que echamos mano de ellos. Dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así que Talmidai y Javerai, cuando la mujer da a luz, ya sea a un niño o a una niña, a partir de allí comienza nuestra responsabilidad con ellos. A partir de allí comencemos a potenciarles para evitar que en el futuro se vuelvan afectados por las leyes cósmicas en su carne, en sus casas y en sus bienes materiales a causa del Zaraat. Eso es demostrarles que los amamos, que queremos el bienestar de ellos, que buscamos la manera de que tengan una vida hoy y mañana muy buena, favorable para ellos. Así que haciendo estas cosas los padres, les evitaremos, les ayudaremos, les potenciaremos para evitar que en el futuro sean afectados por las leyes cósmicas o las leyes universales en sus casas, en sus bienes materiales y en su vida misma, por el Zaraat o por la lepra de las consecuencias de malos actos o malos procederes. Que así nos ayude el Eterno para hacerlo. Que así nos ayude el Creador. Bueno,
Y así cerramos esta sesión introductoria de la Parashá Tazria y la Parashá Metzorah. Vamos a continuar ahora con el Kiddush de la noche de Shabbat e invitándoles, por supuesto, nuestra Kehilá está abierta mañana, horas luz, a partir de las 7 de la mañana, hora de El Salvador, para desarrollar la boda del Sagrado Shabbat. La siguiente transmisión será alrededor de las 11 de la mañana, hora de El Salvador. Así que Talmidai y Haverai, para cada uno de ustedes, Shabbat Shalom.